en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes estén del otro lado, a quienes nos están viendo en este momento en vivo por Caras y Caretas TV, por el canal de YouTube, y a todos los que van a estar viendo también este programa en otro momento en la plataforma de YouTube de Caras y Caretas o en la de Podcast La Cosa, o también por Spotify, porque esto también es un podcast, así que lo pueden escuchar también por Spotify en la cuenta de Podcast La Cosa. Soy Mauro Casa, les doy una cordial bienvenida, como ya dije, y les cuento que en el episodio de hoy vamos a estar debutando con una nueva coconductora, porque me va a estar acompañando también a lo largo de este ciclo, así como conocieron en pasados episodios a Tamara Zamudio, a Tamara García. Hoy nos está acompañando Victoria Pasquet. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por haber aceptado. Victoria, muchos la conocen también por su actividad en medios de comunicación, en redes, por su militancia política, entre otras cosas. Victoria además es abogada, y bueno, y hemos coincidido en distintos lugares, y siempre que la veía decíamos, me dan ganas de hacer algo con esta chiquilina, porque me parece que es muy buena, así que nada, la vara está altísima, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Comparto vara contigo todo lo que dijiste, y ahora bueno, hace que mucho... no tenemos flores entre nosotros, claro, porque total, un autobombo que hacemos en la introducción, pero sí, también te estoy viendo, te vengo siguiendo en varios lados y me alegra mucho que tengas voz y espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Así que con Victoria hoy vamos a conducir este episodio en el cual, como veían un poco en las promociones en redes sociales, nos vamos a meter con uno de esos temas que son verdaderamente importantes, muy importantes. A veces lo importante no es lo mismo que lo que se percibe como urgente o lo que se percibe como protagónico en la agenda noticiosa, en los medios, en la agenda muchas veces del sistema político. Hay temas que solamente son noticias cuando se genera algún hecho de violencia, cuando se generan problemas graves o cuando pasa alguna desgracia, lamentablemente, pero hay realidades que suceden, por supuesto, todos los días y que tienen un montón de implicancias para la sociedad y para la vida en nuestra comunidad. Y uno de esos temas es las cárceles. Las cárceles es un tema súper amplio. Justo hoy también Victoria, que va a estar participando, es un tema que ella ha elaborado mucho, que lo ha estudiado, que lo ha trabajado también a nivel académico, así que nos va a poder hacer su aporte. Y fundamentalmente vamos a tener una oportunidad lindísima, que es la de estar conversando durante todo este episodio con Gabriela Rodríguez. Gabriela representa a la Asociación de Familias Presentes, que es una organización que ya nos contará un poco el contexto, cómo surge, de dónde viene, pero bueno, algunos nos anoticiamos hace relativamente poco de la existencia de esta organización, quizá menos de un año, y bueno, y me parece que están cumpliendo un rol que es recontra importante, que es el de colocar como un actor en esta conversación sobre la privación de libertad, sobre las cárceles, a quizá un sujeto que era hasta ahora un sujeto omitido, una parte de la problemática, de la temática que no tenía una voz, que eran las familias y los entornos de las personas privadas de libertad. Así que con esta larga introducción, Gabriela, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes. La verdad que un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Me alegro. Estoy bien. Nosotros los familiares, pese a que sufrimos mucho, también tenemos momentos buenos. Por supuesto, es una vida en la cual Porque pasa es la vida esto, ¿no? en la cual nos pasan algunas cosas, exacto. Y parte del estar bien tiene que ver con esto de que formamos parte de familias presentes, ¿no? Fue un antes y un después en la vida de muchos de nosotros el habernos empezado a organizar. No es lo mismo vivir la cárcel en soledad, que aunque uno tenga la compañía familiar o de amigos, que en muchos casos, en el nuestro lo hubo y lo hay, no siempre sucede. Entonces, pero en cualquier caso, la organización hace que uno, cuando está con las compañeras de la organización, y vamos a hablar más de compañeras que compañeros porque somos amplia mayoría, se siente comprendido. Y a veces no hay necesidad de decir todo con palabras para que las otras entiendan de qué estamos hablando, ante una angustia, ante un nerviosismo, ante la ansiedad con la que llegamos a una reunión de pronto, ¿no? Entonces la organización ha sido súper importante para nosotros. Siempre hay una dimensión colectiva del dolor, ¿no? Es interesante pensarlo de esa manera. Muchas veces cuando en otros temas, por suerte se está empezando a abrir esa perspectiva. Recuerdo a veces cuando se habla de salud mental o de cosas en las cuales
históricamente son temas que han quedado muy en la órbita del individuo, de la persona, un problema tuyo, es un problema de lo privado. es un problema, una cuestión considerable. Bueno, la violencia de género hasta hace unos años, ¿no? Era un tema bien como de puertas para adentro. Y creo que con la privación de libertad, es una realidad que no conozco de cerca, pero viéndola como integrante de la sociedad siempre se ve como un tema más eso, de privado, de la persona en la que vive esa situación, de esa familia. Y obviamente lo habrás vivido, si no en carne propia, en la de tus compañeras, con mucho estigma también, ¿no? Claro, Una cosa con mucho claro. estigma, que a veces es un estigma que trasciende al individuo que comete una falta o lo que sea y está en una privación de libertad y va a la familia. Quería preguntarte primero por eso, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos, Claro, ya sea antiguo en tus compañeras? Eso? Porque inevitablemente se vive, y sobre todo en la primera etapa, hasta que uno empieza como a poder procesar toda esa situación, se vive con mucha culpa, con mucho miedo, con mucho... ¿qué hice mal? Claro. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué estamos en esta situación? Y no es fácil conversarlo con otros. Y la prueba más clara de cómo se vive eso es que pasa el tiempo y hay signos físicos y signos emocionales de eso. O sea, la depresión en las familias, en familiares de personas privadas de libertad, es algo muy frecuente. Personas que no tomaban antidepresivos o ansiolíticos, empezamos a tomar medicación psiquiátrica después de empezar a pasar por esta situación. Personas que teníamos una vida social activa, bueno, empezar a replegarse del club al donde iba, replegarse del espacio vecinal, replegarse de un montón de lugares, bueno, porque es la forma como de esconderte, de no compartir esto que te está pasando. Y bueno, y eso implica, bueno, si yo en el trabajo no puedo compartir lo que me está pasando, yo me voy a sentir mal, hay días que voy a faltar, y no se va a comprender. Y voy a pasar por una mala trabajadora, que no cumplo, que tengo mayor ausentismo, que llego tarde, que pido para irme antes. A ver, ir a visitar a un familiar a la cárcel implica casi una jornada laboral. Obvio. Y que es bien diferente, por ejemplo, a tener un familiar enfermo. Porque ahí hay otra empatía, ¿no? Quizás eso es algo que más gente puede haber vivido, pero si uno tiene una abuela, una madre que sea está internada, y bueno, cualquier compañero de laburo, tu jefe que sea, sí, obvio, anda, a no ser que te toque en un lugar muy de mierda, digamos, pero en general es como, bueno, sí, anda tranquilo, dale. Sí, Quizás no con todas las enfermedades, bueno, ¿no? Capaz porque claro. también son cosas que van pasando. O para lo que precises, vamos arriba. Seguramente yo no la viví, pero cuando existía la lepra en nuestro país, la persona que tenía un familiar privado con lepra seguramente la vivía muy mal. Después, si tenías un familiar internado en un manicomio, seguramente le vivía muy mal. Hace algunas décadas estar enfermo de VIH, era... No, pero no es una pavada, porque en realidad lo que pasa... A ver, el cáncer. Cuando yo era chica, que alguien tuviera cáncer era algo que se vivía en lo hiper privado. Se decía, hoy hablamos, hoy alguien tiene cáncer, claro. Es una terrible enfermedad que se lo llevó, digamos. Sí, por ahí se guardaba más, pero siento que lo que dice Mauro va por el lado de que con la salud es como que se interpreta como, bueno, pasó una fatalidad. Claro. Y esta persona le pasó algún evento externo que la condiciona. Y es loco que si uno tiene un familiar en la cárcel, como hay un elemento culpabilizante que se te traslada a vos familiar, ¿no? ¿Entendés? Es como si vamos a suponer que en un esquema punitivista, bueno, esta persona se merece estar ahí, ok, ponele. Sí, pero al menos es lo que la ley marca. O al menos, claro. Si se lo merece o no se lo merece es una discusión mucho más social, política, exacto, ideológica. Digamos. Pero ponele que aceptamos que, bueno, algo de culpa tendrá, pero la familia que lo va a ver, no, ¿me explico? Entonces como que no se tiene la misma empatía. Exacto, y ahí en las dos dimensiones, en la dimensión de la familia y en la dimensión de la propia persona privada de libertad. Podemos dar una discusión filosófica de si la pena de cárcel es la medida efectiva, pero la ley hoy dice eso. Aceptando eso, lo que nosotros siempre decimos es, la justicia le dio a cada persona de los 16.000 y pico personas que están privadas de libertad una condena. Exacto. Que tiene que cumplir con una pena que en este caso es de cárcel, así como tenemos muchas otras personas que están cumpliendo medidas no privativas de la libertad. Eso no debería significar que viva su privación de libertad en las condiciones en que se vive, que son totalmente violatorias de los derechos humanos, y que eso, por lo tanto, por transitiva, va a los familiares.
que vivimos con angustia toda esa situación que el que está adentro vive y de la cual nosotros estamos seguros que conocemos mucho menos de lo que la realidad es, porque nos la ocultan para no hacernos sufrir, porque nosotros vemos una parte solamente cuando vamos a la visita, y porque nosotros mismos también como familiares vivimos en el tránsito con la cárcel una cantidad de tratos que no corresponden. Que porque el Estado no tiene recursos, en vez de haber escáner para la revisión de cada visitante, en la mayor parte de las cárceles tengamos revisión por observación visual y a veces manual, es un atraso. Es algo que es totalmente violatorio de los derechos humanos y es degradante porque eso impacta en la familia y por esa situación pasamos las mujeres, pasan los varones, pasan las mujeres grandes de 70, 80 años y pasa un bebé. Claro. O sea, un bebé en pleno invierno que hace un frío tremendo, lo desnudan y además tiene costos porque ese pañal que lleva no se puede volver a usar. Pero el Estado no otorga el pañal para ponerle otro limpio, ¿no? Entonces también ahí hay toda una cuestión de costos que las familias sufrimos con la cárcel, que tiene que ver con que somos los que llevamos alimentos, porque la alimentación es no deficitaria, es lamentable desde todo punto de vista. Entonces la alimentación la aportamos nosotros, la ropa la aportamos nosotros. No aportamos la medicación porque no se permite entrar, lo cual no quiere decir que necesariamente la medicación se otorgue adentro. Pero además tiene todos estos costos emocionales asociados que tienen que ver con el sufrimiento, con el dolor, con la preocupación, con el estar permanentemente sin saber si al otro día no vas a tener una mala noticia. Cuando nosotros lamentablemente muy seguido vivimos y tenemos la información de que en distintos lugares hay fallecimientos, a veces por supuestas causas naturales y en otras porque hay episodios, que hay incluso hasta homicidios internamente, siempre decimos, hoy no me tocó, pero no sabés si mañana no me toca a mí como familiar ser la destinataria de la mala noticia. Entonces eso, un día y otro, un mes y otro, un año y otro, hace a un desgaste muy grande. Y eso impacta, por lo tanto, en mí y mi familia, y impacta en todo mi entorno. Y de alguna manera impacta en la sociedad, que nosotros en eso hacemos como mucho hincapié también, ¿no? Porque nosotros no vivimos en una burbuja, vivimos en un barrio, vivimos en una cooperativa, vivimos insertos en un lugar, y todo ese entorno también se ve alterado. Muchas de las personas que están privadas de libertad son padres y son madres y sus hijos son pequeños, tienen 2, 3, 5, 8 años. Muchos van a la cárcel a visitar en esas condiciones y sufren, por lo tanto, esas condiciones deplorables para poder visitar a su familiar. Y muchos otros no van, también tienen un perjuicio. No van porque la familia no quiere, o el que está adentro, o los que están afuera, o porque cuando son más grandes muchas veces ellos mismos optan por no ir porque no quieren seguir viviendo esa situación. Y eso también es un impacto negativo. Y esos niños van a una escuela, van a un club de niños en el barrio, y todo eso, seguramente las conductas que ese niño tiene también se dan en la interrelación con los otros, ¿no? Y además vos hablabas algo que es que hay un imaginario social en el cual tenemos completamente asociado la cárcel, la pena, con el sufrimiento. Está completamente asociado, o sea, tenemos la idea de que las cárceles prácticamente como que tienen que ser así. ¿Qué querés? Es una cárcel, ¿no? Está esa noción de que cuando en realidad, si nos ceñimos lo estrictamente legal, que también siempre es discutible, la legalidad de la representación siempre de un momento, de la cultura, de una correlación de fuerzas sociales, de mil cosas, pero ponele, lo dice el propio término, es la privación de libertad. O sea, la pena de la persona es la privación de libertad. La privación de libertad ambulatoria, en realidad, es la que no se pueda mover libremente. Por algo, en muchos otros países, y acá siempre es importante como levantar la mira, las personas que están cumpliendo una condena, por ejemplo, continúan trabajando, continúan yendo al trabajo que tenían, no se tienen que ir del trabajo que tenían, continúan estudiando la carrera que estaban estudiando, continúan muchas veces pudiendo algunas noches dormir en sus casas. O sea, eso que a nosotros, y ya es como que uno habla de esto y parece que te explota la cabeza, es como, pero entonces ¿cuál es la condena? No, o sea, esa persona está cumpliendo una condena, pero que esa condena no necesariamente implica estar viviendo en un lugar donde su salud se ve afectada, donde su salud física, donde se va a contagiar un montón de cosas.
cosas, donde va a tener una mala alimentación, donde si tiene alguna enfermedad crónica, ese cuidado va a ser muchas veces deplorable, o sea, un montón de asuntos en los cuales nos hemos acostumbrado a que sea así, y acá es como también la pregunta de hasta dónde no pensamos como sociedad que eso tiene que ser así, más allá de que nos acostumbremos a que sea así. Y está ese famoso término que en los últimos años se ha puesto en boga, esta idea del punitivismo. Es decir, como sociedad, ¿qué es lo que nos parece suficiente castigo o no? ¿Qué sentimos que es suficiente o no? Por ahí, muchas veces cuando uno se entera en noticias de que, no sé, sobre todo casos que son sonados, un político, una persona, bueno, se la procesa y se le pone a tobillera, se la manda para casa, uno alcanza a ver los comentarios en cualquier página de un medio de comunicación y enseguida surge la idea de que eso no es castigo, de que eso no es nada, ¿no? De que si la persona no está presa, y si no está presa pasándola mal, no está siendo castigada. Hay algo ahí que es enorme, no sé, Vicky, vos que has laburado este tema, me parece que hay un montón de eso para deconstruir socialmente, de qué pensamos, ¿no? Sí, hay varias cosas. A mí me cuesta ordenarme con este tema porque es un tema que me apasiona. Entonces, pero por un lado, la noción de que la pena tiene que ser un castigo está tan metida en cómo es el sistema jurídico penal, entre otras cosas, por algo que no es tan malo. Y acá me voy a explicar, que es que la pena, o sea, el castigo, es la medida que determina cuánto lo vas a poner preso de cómo se pensó el sistema. Porque si vos no pensaras, si vos no partieras de la base de que hay una función de la cárcel que es castigar, y yo creo que en esto somos muy hipócritas, si vos no partieras de esa base, entonces no tendría sentido la dosimetría. ¿Entendés? O sea, si es lo mismo, si por ejemplo el fin de la cárcel solo es rehabilitar, entonces no importa si yo soy un triple homicida o me hurté una lapicera. Si me rehabilito en 2 meses, salgo en 2 meses. Si me rehabilito en 5 años, salgo en 5 años. Hay un objetivo ahí que es también el que la persona que cometió ese daño durante un cierto periodo de tiempo no pueda volver a cometer ese daño. La disuasión, pero entonces en ese caso tampoco tendría demasiada estricta relación con cuánto tiempo está en la cárcel, porque si lo quiero disuadir lo dejo para siempre. Sí, ¿no? De esa manera me evito que nunca más va a robar. Nunca más, cadena perpetua para todo el mundo, aunque te robaste un lápiz o mataste a 5 personas. Si es para disuadir. Entonces, que la finalidad sea, al menos en parte, castigo, es lo que justifica que no todo el mundo vaya al mismo tiempo a la cárcel. Y esa es una noción que es más o menos intuitiva y que podemos hasta aceptar. Digo, sí, entiendo que un triple homicida mató 3 niños, no vaya al mismo tiempo, no reciba el mismo castigo que una persona que se robó algo, ¿no? Sí, hasta ahí vamos bien. El problema es, bueno, esto, ¿qué entendemos por castigo? Que ya es pretaliónico lo que estamos aceptando ahora, ¿no? Porque es esto de que en el derecho romano, no sé, vos te robabas una manzana en la feria y la persona que se le robaba tenía derecho a hacer lo que quisiera contigo, ¿no? Si quería, no sé, matar a tu familia, matar a todo el clan, podía. Y entonces la ley del talión viene como una limitación a eso. Ojo por ojo en realidad es benévolo, ¿no? Nunca había escuchado eso. Qué claro, bueno. ojo por ojo es una benignidad que ocurre, ¿no? Es tipo, si vos me sacás un ojo, yo no puedo sacarte toda la cara. Te saco un ojo. Es hasta un ojo, ¿no? Bueno. Y entonces, bueno, pero ahora volvimos antes, ¿no? Es como, te robaste hiciste receptación, ¿sí? O vendiste artículos robados en una feria, bueno, te puede pasar cualquier cosa, porque vas a la cárcel y no es perder la libertad, es de todo, y te puedes morir, y también está en riesgo tu familia, o sea, es pretaliónico el estado que tenemos. Entonces, yo creo que, y acá, bueno, vos veníamos hablando un poquito de esto antes, pero yo creo que hay una superficie muy punitivista de la sociedad que paradójicamente también está como un poco escondida en la parte del discurso público. Cuando todos hablamos de cárceles parecemos estar de acuerdo en que esto no puede seguir así, no sé cuánto, pero después tampoco estamos dispuestos a cambiar mucho. Pero después hay otra capa que yo creo, y esto quería preguntarte, que se está empezando a ver ahora. Creo que ahora, por un simple hecho de toda la gente que está presa y que cada vez es más y que crece, yo qué sé, empezás a conocer gente que está presa. Y tus amigos empiezan a conocer gente que está presa y te empezás a sensibilizar y decir, che, esto es una locura. O sea, quiero ir a visitar y no tengo para estar sentado. A veces, si lloviendo, para estar parado, vos lo contabas en una entrevista. Es como, la gente se empezó a sensibilizar porque lo empezás a vivir o te empieza a tocar de cerca. Yo siento que hay un poquito de cambios o que se está gestando un cambio. Es decir, che, no podemos tener este sistema así, es una locura, ni en términos humanos, ni en términos de que nos sale carísimo, ni en términos de que no sirve, porque los delitos no bajan, por lo menos no lo que querríamos que bajen. Exacto.
Yo les agradezco muchísimo que pongan este tema sobre la mesa porque me parece que es de los más... Yo te avisé que nosotros metíamos cuchara, ¿viste? Que es una entrevista rara. De los más opinamos. urticantes, me encanta, sí, que sea bien como una conversación, Sí. me parece genial. Porque nosotros también nos preguntamos lo mismo, ¿no? Yo creo que como en otros temas, como sociedad, nos tenemos que, por lo menos cuando nos vamos a acostar con la almohada, tratar cada uno de nosotros de sincerarnos un poquito, para después capaz que animarnos a decir, yo creía esto y capaz que ahora mi postura cambia un poquito. Sin duda, yo creo que vivimos en una sociedad altamente punitivista. Quizá como en otros temas, los uruguayos nos creemos de una manera y somos de otra. Yo muchas veces pienso que, y últimamente, después que uno está en esta situación, dichos muy comunes le empiezan a sonar de otra manera, te significan distinto. Pero esta cosa de que por cualquier cosa que pasa, mira, cruzó con la roja, habría que mandarlo preso. Claro. Bueno, ese tipo de expresiones que todos tenemos. Claro, cuando estás en cierta situación ya te significa distinto. Nos habla de cómo somos, sin duda, porque ante cualquier cosa nos parece que la cárcel es la solución mágica. O porque te escondo, o porque por un tiempo no vas a poder volver a cruzar con la iris roja. Y uno a veces se pregunta cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Los legisladores dicen, bueno, hay que legislar en este sentido porque la barra pide que hay que legislar para acá. Y después la barra dice, bueno, pero es un disparate que tengamos esta legislación. Nosotros en la asociación le pedimos a unos abogados que colaboran con nosotros que nos hicieran, porque nosotros lo necesitábamos, ellos lo tendrían clarísimo, pero cómo había sido todo el proceso del alza punitiva del Uruguay desde la década de los 90 hasta ahora. Porque no todos estamos de acuerdo en que la LUC marcó un punto de inflexión atroz con el tema de la regresión que implicó en materia de quita de derechos de institutos liberatorios a las personas privadas de libertad. ¿De qué hablamos? De la redención de pena por estudio y trabajo, de las salidas transitorias, de la libertad anticipada. Pero en realidad es una frutilla en un proceso que venía desde la Ley de Seguridad Ciudadana de los años 90. Y sin embargo la veníamos tolerando. Y las cárceles venían llenándose cada vez que con más gente. En el 2005 hubo una ley de humanización carcelaria por la cual salieron tampoco es que salió la mitad de las personas que estaban privadas de libertad, salieron liberadas y rápidamente ese número se volvió a ocupar. Entonces, hay algo que no funciona. No está funcionando las razones por las cuales las personas cometen un delito, sin duda. No estamos pudiendo prevenir. Tampoco está funcionando el cómo pasan el tiempo de cárcel las personas que están privadas de libertad y por lo tanto cuando salen en esas condiciones, ¿no? Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en que esto es un problema que lo tiene sin duda que resolver el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior a través del INR, pero no solo. Acá todo el sistema de políticas públicas tiene su responsabilidad en este tema. Porque, a ver, la educación no es responsabilidad del INR, la salud no es responsabilidad del INR, el trabajo no es de ellos. Y así, el deporte, la cultura, todo eso hay ministerios y hay instituciones que son las responsables en toda la sociedad de llevar a cabo las políticas. Bueno, las cárceles forman parte de los territorios. Son espacios donde esas políticas públicas también tienen que dar la misma cobertura de servicios con la misma calidad. Bueno, si la cobertura de salud lamentablemente en la sociedad no es buena por parte de ACE, adentro de las cárceles es mucho peor. Si tenemos un problema enorme con la atención de salud mental en toda la sociedad, en las cárceles es mucho peor. Y así pasa un poco con todo. La educación primaria, media y superior está presente en las cárceles, pero con un nivel de cobertura que no alcanza para todos. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Vos tenés que hacer tercer año de liceo, bárbaro, ya no me acuerdo cuántas materias hay en tercer año de liceo, pongamos que son 10, sí, pero no, si yo te doy las 10 materias a ti, lo dejo a Mauros sin cupo. Entonces mejor te doy 5 a ti y 5 a ti, pero en realidad está Pedro también. Entonces mejor te doy 4 a vos, 3 y 3. Entonces, eso implica que la persona va a demorar mucho más tiempo en cumplir con ese ciclo, no va a estar tan estimulado. Sí, hay una tampoco, ¿no? En el caso de que conserve el derecho a la redención de pena por estudio, tampoco va a poder redimir demasiado. Entonces, sin duda que tenemos que pensarnos como sociedad. Si la cárcel, a ver, hay sociedades europeas que hoy
las cárceles están con un 10 o un 20% de la población que tenían hace 10 o 15 años, en algunos de los países nórdicos, por ejemplo. Sí, O sea, que quiere decir que en realidad es viable que una sociedad avance hacia que haya menos personas que cometan delitos, pero que además la solución al delito no pase exclusivamente por las rejas. Claro. Que pueden haber otras medidas. Y acá la justicia restaurativa tiene un lugar enorme. Hace poquito tiempo estuvo en Uruguay un uruguayo, Pablo Garlain, que vive afuera pero trabaja mucho con Uruguay, haciendo una conferencia sobre justicia restaurativa que a muchos nos dio vuelta a la cabeza. Planteando que en muchos países realmente la justicia restaurativa está funcionando como una alternativa a la cárcel. Claro. Ya no solamente como una forma, que es muy importante, de reparar, de la posibilidad de reparar el daño en forma paralela, sino, bueno, unas sociedades avanzadas, plantea él, realmente, ¿por qué tiene que pensarlo como algo paralelo y no en realidad? Si se entiende que la verdadera reparación al daño realizado, sea de la magnitud que sea, pasa por el reconocimiento y por poder plantear por qué sucedió y eventualmente también poder hacer acciones reparatorias en ese sentido. Si eso sabemos todos que es mucho más efectivo para todas las partes, sí, especialmente para las víctimas, especialmente para las víctimas, si estamos pensando en las víctimas, bueno, vamos a tener que repensar esto y empezar a pensar menos en esto del castigo, porque en realidad en ningún lado de nuestra Constitución ni nuestra legislación dice que la cárcel sea para castigar. Es más, expresamente, el artículo 26 de la Constitución dice que de ninguna manera la cárcel puede ser para mortificar. Sí, que la realidad sea otra. Y hoy fíjate que se sigue hablando de rehabilitar cuando en realidad hay toda una discusión académica, digamos, es rehabilitar. En las condiciones de las cárceles de Uruguay y con el perfil de población que está privada de libertad, ¿es rehabilitar o es incluir en la sociedad? Porque en realidad es población que en su gran mayoría han sido, claro, es habilitar, es incluir, porque a veces ni siquiera es reinsertar, es insertar, porque hay mucha gente que no tuvo ni siquiera su primera oportunidad en la sociedad, porque si estamos hablando de que tenemos un porcentaje altísimo de personas privadas de libertad que no saben leer y escribir, bueno, entonces estamos hablando de que está estamos salado, porque muy está en la base, ¿no? Ese concepto de la segunda oportunidad, y tal cual como decís, bueno, la enorme mayoría, cuando vemos que la mayoría de los presos en Uruguay son gurises jóvenes, que apenas hicieron algún ciclo educativo, que tienen hasta un lenguaje recontralimitado. Yo la otra vuelta hablaba con una abogada que trabajaba en eso y decía, hay momentos donde se te dificulta incluso tener una conversación. Hay chiquilines de los que tengo que defender, soy abogado de oficio, y yo le digo, ¿dónde vivís? Y vivo para allá, pero ¿cuál es tu dirección? Y no sé, o sea, no te sabe decir la dirección de la casa. Te lo cuento como familiar. Eso es fuertísimo. Digo, ¿dónde está la segunda oportunidad si no hubo una primera oportunidad? No saben escribir y le tienen que pedir a algún compañero que sepa escribir para poder hacer una solicitud de 4 renglones. Pero obvio, o sea, yo trabajo... Eso no puede comprender tampoco una persona. Yo trabajo en un programa que intenta insertar justamente a los liberados en el mercado laboral. Y muchas veces pasa que los ayudás a hacer un currículum y qué sé yo, y después muchas veces te dicen, sí, bueno, pero yo esto no lo puedo leer. O sea, no me piden, bueno, contame un poco lo que leo acá, no lo puedo hacer. Entonces es como, es completamente... Es muy hipócrita todo, ¿no? Que pretendamos que salga la persona del sistema carcelario que tengamos y no sigan subiendo los delitos cuando no hay absolutamente ninguna posibilidad de que los analfabetos funcionales en el sistema penitenciario uruguayo son el 50%. Estamos hablando de la mitad. O sea, ¿en qué universo un analfabeto funcional se va a poder insertar en la sociedad con alguna tasa de éxito que no sea ínfima? O sea, no, es imposible. Entonces a nosotros eso también nos interpela, volviendo también a tu pregunta de hoy, hace un rato, nos interpela cuánto tenemos que trabajar como sociedad y con la sociedad para empezar a esto, a tratar de sincerarnos y ver qué lugar puedo ocupar yo, y sobre todo si además me puedo organizar o participo en una comisión vecinal o en el centro cultural de un barrio o sea en la actividad que sea, cómo podemos involucrarnos, sobre todo con la salida, con la liberación. Porque, a ver, las personas que están privadas de libertad, antes o después van a salir. Y cuando salen, van a una familia, van a un barrio. Bueno, ¿cómo lo recibe ese barrio?
Entonces también ahí hay un lugar que la sociedad puede cubrir un espacio maravilloso, ¿no? Y lo otro que me parece también como muy interesante contárselos es que cuando nosotros nos empezamos a organizar y por lo tanto empezamos a poder compartir con las compañeras, bueno, que esto que me pasa a mí también te pasa a vos, y muchas veces decimos, bueno, ojalá nos hubiéramos sacado algunas fotos el primer día para irnos haciendo como la imagen, que tenemos imágenes colectivas y algunas se notan, cambios hasta físicos, hasta en la gestualidad. De compañeras en ese proceso de estar juntas. Pero también pensábamos que era algo que nos pasaba a nosotros y que nos estábamos organizando, y en eso empezamos a darnos cuenta que en cantidad de países existen asociaciones de familiares de detenidos. En algunos lugares tienen casi 20 años de vida, como en Argentina, por ejemplo. En casi todos los países de América del Sur hay familias organizadas, en América Central también, en España. Y hoy tenemos una red internacional de mujeres familiares. O sea, todas estas asociaciones estamos conformadas en una red y las cosas son bastante similares, aunque los horrores pueden ser mayores o peores en algunos lugares, en algunos peores que en Uruguay, en otros mejores, o sea, no tan malos, pero la realidad que se vive como familia, como familiares, en el fondo, en la sustancia, es muy similar. Gabriela, hace un ratito decías, al pasar nombrabas a las víctimas, ¿no? Y te lo voy a preguntar esto también, pero me parece interesante preguntarte si han tenido alguna oportunidad de intercambiar, de dialogar con otras organizaciones que también son nuevas en Uruguay, que son de las últimas décadas, porque también el lugar de la víctima en el derecho penal uruguayo también es un lugar que es bastante reciente, ¿no? Que empieza a tener hasta incluso en la propia investigación penal, que hasta hace relativamente poco tiempo las víctimas no cortaban ni pinchaban, no tenían ni siquiera vista las actuaciones, nada, estaban ahí a espera que era el fiscal el que decidía lo que hacía o no hacía. Bueno, hay también una readecuación de ese lugar de la víctima. De la mano de los cambios en lo procesal, ha estado también el hecho de que empezaron a tomar notoriedad, quiero decir, organizaciones también de personas que han sufrido, han sido víctimas de delitos, sobre todo, hace un tiempo atrás aquella ley que se aprobó de reparación, ¿no? Para víctimas para familias de víctimas de homicidios, creo que es en particular. En fin, preguntarte qué intercambio han tenido con ese otro archipiélago de organizaciones que hay del otro lado del mostrador, digamos. Bastante, quisiéramos tener más, pero nos consideramos mutuamente organizaciones hermanas, con ASFAVIDE, con la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito en particular, por varias cosas. Una, porque para muchos de nosotros todo lo que tiene que ver con la parte restaurativa y de reparación a la víctima es una parte muy importante, que nos desvela muchísimo, porque ¿con qué tiene que ver esto? Con que la vida nos puso en un lugar, nos podría haber puesto en el otro. Entonces, nosotros tenemos necesariamente, intrínsecamente esa capacidad de pensar en el dolor del otro, que está del otro lado, ¿no? Pero además porque en realidad quien nos dio los primeros empujoncitos a nuestra organización fue Graciela Barrera, que en su momento fue quien creó la Asociación de Familiares de Víctimas, fue una de las fundadoras de la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito, y bueno, fue quien en 2022 a algunas personas junto a Jaime Saavedra nos dijo, bueno, ¿qué les parece si...? Y algunos teníamos ya el bichito picado desde hacía mucho tiempo, que bueno, que cuando pudiéramos superar mínimamente lo individual, entendíamos que la organización era imprescindible, porque cuando vos te enfrentás a la cárcel por primera vez, te das cuenta de que ahí hay una pata que está faltando, que los familiares organizados están faltando, porque los familiares éramos invisibles, no teníamos derecho de ningún tipo. Y esto que hablamos de las personas privadas de libertad también pasa con muchos familiares, que tú ves que cuando están hablando con un funcionario o con una funcionaria no están entendiendo lo que le están diciendo o no le están sabiendo explicar lo que quieren preguntar o lo que necesitan saber. Entonces digo, era muy imperioso nuestro trabajo. Y bueno, y ahí el puntapié inicial de Graciela fue importantísimo en este proceso realmente. Hemos hecho actividades juntos, o sea, primero tuvimos
instancias de acercamiento entre las directivas, pero hemos hecho instancias también de trabajo conjunto. El año pasado tuvimos 2 instancias de trabajo sobre justicia restaurativa, donde justamente ellos estuvieron. Estuvo también de forma virtual la Víctimas por la Paz, que es la organización hermana de AFAVIDE en Argentina. Y estuvo también una uruguaya que trabaja en temas de restaurativos en Francia, que justo estaba en este momento en Uruguay, y también le invitamos, porque para nosotros es un tema muy, muy importante el poder avanzar en el Uruguay en ese aspecto, ¿no? Y creo que va de la mano de poder repensar esto del punitivismo, porque no se trata de no penar. Se trata de, ¿cuál es la forma de que realmente como sociedad logremos resolver los conflictos? No, y algo de lo que vos decís también tiene que ver con esto de intentar desencializar las cosas, ¿no? Porque tenemos una mirada como muy esencialista a veces sobre los roles que ocupamos en una sociedad o lo que nos toca vivir. A ver, no hay nada de esencial en ser en ser una víctima de un delito, ni tampoco en cometer un delito. Son circunstancias, ¿no? Son lugares en los que te toca estar. No te define como persona. Algo no de sos eso, no sos eso, exactamente. O sea, vos haces otro montón de cosas en tu vida y te pasan otro montón de cosas, y ni que hablar en el rol puede ser de madre o de esposa o de amiga de alguien, que uno puede encontrar eso mismo en la persona que sufrió, que fue víctima de un delito, o en la persona que le tocó estar cerca de alguien que cometió un delito. No está escrito en ningún lado, ¿no? Que uno le vaya a pasar una cosa o le vaya a pasar otra en la vida. Eso es algo que a veces me choca bastante cuando se escucha el discurso punitivista, la idea, porque es hasta ingenuo a veces, ¿no? A veces hay un poco de maldad, pero yo creo que en general la gente no es con maldad, es hasta ingenuo pensar que nunca te va a tocar, o sea, que no te va a tocar cerca, un mecanismo de defensa, ¿no? Claro, pensar como, no, mirá si mis hijos, mirá si mi marido, y hay tantas cosas, aparte, o sea, como es el derecho penal uruguayo, que digo, podés caer en cana por muchas cosas realmente en este país, sí, ¿no? Exactamente. Digo, no es señora que está del otro lado, no piense que esto es algo que, no, solamente porque tenés que ser un monstruo que haga, no, mirá, puede pasar, ¿viste? Yo qué sé, muchas veces se ponen ejemplos que a veces son un poco absurdos, pero pasa, digamos. Incluso delitos que son complicados, ¿no? Puede pasar. Me parece que ahí hay algo con el intentar situar las cosas más en un ámbito más social y más relacional, y no tanto sacarlo del lugar como de la esencia. Te quiero traer igual a cosas un poco más concretas, porque si no, para que no se nos pase el tiempo. Ustedes tienen también una plataforma reivindicativa de cuestiones con las cuales le plantean, digamos, al gobierno de turno, a las autoridades. Primero, preguntarte un poco del gobierno saliente, uno viéndolo de afuera ha escuchado, yo no sé del tema, Vicky sabe más, pero bueno, algunas cosas que se han hecho en materia de la Dirección Nacional del Liberado, y bueno, algunos programas, algunas políticas que al menos yo tenía la idea de que antes no había, y ahora hay algo. Preguntarte un poco qué evaluación haces sobre eso, si es así, si no están así, para los que no sabemos nada. Y después, ¿qué es lo más urgente? Más allá de todo lo que hemos hablado, que todo es importante, pero ¿qué serían las cosas que uno diga, bueno, mira, a un gobierno que entra, le digo, mira, no te voy a pedir en el día 1 que de 16.000 pesos pasemos a 5.000, o una cosa razonable para la escala del Uruguay, pero hay estas 10 cosas que se tienen que poder hacer, y no es tanta guita, y no es tan complicado, y es un poco también de ponerle mejorar gestión, y bueno, nada. Esas dos cosas. Sí. Con respecto al gobierno saliente, mira, nosotros en realidad nos constituimos en la mitad del gobierno anterior. Entonces, una cosa que para nosotros es clarísimo, tuvimos mucho respeto y mucha escucha por parte, y vamos a hablar de personas, del director del INR, Luis Mendoza, y por parte de Lourdes Salinas, la subdirectora técnica, y su equipo. Eso no quiere decir que haya habido cambios sustantivos en función de las cuestiones que nosotros planteábamos, pero sí hubo un reconocimiento a nuestra organización, y eso para nosotros ya es muy importante. Sí, ser un interlocutor. Hubo un interlocutor, entonces eso para nosotros fue muy importante. Por otro lado, nos parece que sobre el final del periodo se plantearon hacer algunas cosas más en términos de pienso estratégico, que fueron interesantes, como fue lo que terminó siendo, después se le llamó el libro blanco, que bueno, que incluso este gobierno ha planteado que se va a inspirar en ese libro blanco para muchas de las cosas que se está planteando diseñar.
Lo que no hubo fue como otra proactividad ni otra prioridad gubernamental para que la crisis carcelaria realmente no siguiera creciendo y la sociedad y los familiares en particular y los presos sentir que en realidad hubo mucha desidia porque habían cosas que pasaba el tiempo y no se resolvían. Muchas de ellas en esto, como vos decías, que a veces vos decís, es una cuestión de gestión, es un tema de poner un poco más de cabeza y voluntad para que algunas cosas puedan cambiar en distintos lugares y en distintos ámbitos. No podría haber pasado que el divorcio que había y las dificultades de diálogo que había entre el INR y ACES AIPPL, que para quien no sabe es la dirección de ACE que trabaja con los privados de libertad. Y que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud que se creó hace ya 2007 decía que paulatinamente las cárceles, entre eso y la creación del INR en el 2010, que las cárceles paulatinamente la atención de salud tenía que pasar a ACE, porque históricamente las atendía Sanidad Policial. Mirá, entonces muy poquitas cárceles han pasado a ACE. Por lo tanto hay dos prestadores de salud diferentes, con dos tipos de prestación de servicios diferentes, y además yo no sé cómo la policía no patea, ¿no? Pero bueno, un problema de ellos. En realidad los recursos que se están utilizando para las personas privadas de libertad son los recursos de la policía para la atención a los policías y a las policías. Sí, a sus familias, claro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas durante 5 años sucedieron de esa manera. ¿Cuáles son los reclamos principales que nosotros tenemos? Bueno, nosotros, por supuesto, que tenemos lamentablemente más que claro de que soluciones mágicas no hay. Y cuanto más complicados son los problemas, más difíciles son las soluciones también. Pero hay cosas que tienen que empezar a cambiar ayer, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, por ejemplo, ciertas condiciones más que inhumanas y degradantes en algunas unidades penitenciarias, y hablemos de el fondo del COMCAR, como se dice, los módulos 4, 5, 3, 10 y 11, tienen que tener algunos cambios, inevitablemente y en forma rápida. El agua tiene que ser algo que no puede ser más un problema de abastecimiento de agua en las unidades penitenciarias cada vez que aumenta un poco la temperatura en verano. En el penal de libertad es un tema sistemático. En los módulos del fondo del COMCAR lo mismo. En la cárcel de Las Rosas también. Son lugares críticos. Sí. No quiere decir que en algunos otros tampoco a veces no haya dificultades, pero esos lugares son críticos. El tema de las condiciones edilicias mínimas para evitar problemas graves. Esas cosas nosotros entendemos que son de ya. El tema de que los privados de libertad piden traslado de unidad o traslados internos dentro de la unidad y pasan meses y pasa más de un año y no hay respuesta. Porque no es que te digo que no te respondo. Eso responde que evidentemente hay atrasos, hay escasez de personal, lo sabemos, pero hay atrasos enormes. Y muchas veces esas solicitudes tienen que ver con amenazas, con cuestiones donde hay riesgos, digamos, ¿no? Que a veces sí, a veces sí, y otras veces tienen que ver con tratar de avanzar en términos de progresividad, ¿no? Claro, en nuestro sistema se supone que tenemos un sistema que trabaja sobre la progresividad, porque como trabaja sobre la base de la rehabilitación, claro, se parte de la base que si la persona se va rehabilitando, va estando en condiciones de vivir menos trancado, en lugares con mejores condiciones. Bueno, eso no sucede. Sí, y sí sucede, el que cualquier cosa es motivo de regresión. Sí, pero a mí hay algo que me preocupa, que es que nosotros tenemos como un modelo que un poco funciona al revés. En el sentido de que el modelo teórico para tratar a las personas que están privadas de libertad es el modelo de necesidad-respuesta. Es decir, cuanto más vos estás complicado, por ejemplo, tenés adicciones, venís de un contexto súper crítico. Más voy a tener que trabajar contigo. Claro, más personal, más clases. Pero además hay algo que también me interesa mucho decirlo, porque yo cuando hacía mi tesis hice muchas entrevistas y hubo algo que a mí me dijo uno de los entrevistados que me quedó para siempre, que es que a veces la gente piensa que cuando nos referimos a la atención de las personas privadas de libertad estamos hablando de que estudien y trabajen, que creen hábito y no sé qué. Es como, es mucho más atrás donde vos tenés que ir. Es mucho más atrás. Y esta persona me dijo, vos tenés que lograr que generen apego por la vida.
Y eso me quedó para siempre, ¿viste? Deseo y esperanza. Deseo y esperanza es que se aferren a algo. Entonces, es mucho antes de estudiar y trabajar. Es tipo que tengas ganas de vivir, básicamente. Y para eso te tenés que aferrar a algo, a algo. Y eso es lo que vos tenés que trabajar con ellos. Entonces, bueno, cuanto más atrás estás, más atención necesitas en ese sentido, que trabajadores sociales, psicólogos, de todo. Y bueno, y a medida que vos vas avanzando en tu proceso, necesitas menos. Pero en Uruguay un poco siento que estamos al revés. Cuanto mejor está el privado de libertad, mejor es la unidad. Como que lo tratamos mejor. Este está bien, le dejamos que estudie, lo dejamos que... Claro, trabajamos con esto que en realidad me da menos trabajo, me da menos dolor de cabeza porque en realidad anda solo. Exacto. Tal cual. Cuando estoy por ahí están siendo las medidas para el ya junto con el de empezar desde el vamos a mejorar las condiciones de trato a los familiares y de condiciones de los espacios de visita, especialmente los que son para niños, niñas y adolescentes, porque hay algunas cosas que además del resultado concreto son señales simbólicas importantes, porque aunque vos no puedas resolver mejorar el espacio para niños y niñas de una en todos lados, que vos empieces a hacerlo es visibilizar que te importa. Y que por lo tanto las familias también somos sujeto de la política pública, porque eso es algo que nosotros, la verdad, que nos sentimos muy satisfechas de que es algo que logramos instalar en este corto tiempo. Que somos reconocidas las familias como sujeto de derecho en el marco del sistema penitenciario. A ver, nosotros hicimos un informe al examen periódico universal de derechos humanos el año pasado. Fue la primera vez que en el tema carcelario, informes lapidarios del sistema carcelario, al EPU ha habido muchas veces, pero la parte vinculada a las familias fue la primera vez que estuvo presente. Claro. En el libro blanco, con más timidez de la que a nosotros nos hubiera gustado que estuviera, pero el tema de la familia y la atención a la familia está visualizado. Las nuevas autoridades con quienes ayer tuvimos la primera reunión con todo el gabinete, también es un tema que los ocupa. Entonces, estos temas fueron puestos sobre la mesa, se va a estar trabajando, están haciendo un relevamiento grande, según nos mencionaron, de condiciones en general, para empezar a trabajar sobre esas situaciones más específicas. No puedo adelantar mucho la reunión porque ni siquiera lo compartimos todavía con nuestras compañeras, más que las que fuimos a la asociación, pero bueno, se nos plantearon una serie de cosas que dan cuenta de que hay una intencionalidad grande de trabajar en las distintas dimensiones de la problemática. Y en esto de que vos preguntabas, bueno, ¿cómo están viendo cuáles son los principales reclamos? Nosotros no nos vamos a quedar solamente reclamando al INR o al Ministerio del Interior. Nosotros vamos a trabajar que ya lo hicimos, ¿no? Lo venimos haciendo, pero ahora que este es un año crucial de presupuesto, de cambios legislativos fundamentales y qué sé yo, vamos a trabajar con el Parlamento, vamos a trabajar también con el Poder Judicial, porque hay cuestiones que también el Poder Judicial, hay herramientas, poquitas, porque toda esta inflación punitiva fue eliminando herramientas, pero las poquitas que hay tampoco se usan necesariamente. Aún aquellos que tienen derecho a transitoria o a redención de pena, no necesariamente la justicia lo está utilizando, aunque está claro que siempre es una potestad del juez o la jueza, ¿no? No es que porque yo estudio es una potestad. Pero bueno, eso también hace a la cantidad de encierro que hay. O sea, porque hay gente que estaría pudiendo tener acceso a descuentos y por lo tanto irse antes, además de trabajar o de estudiar y de tener una actividad, que hoy está engrosando. Entonces, y hay que trabajar con los tres poderes del Estado. Y nosotros como familiares nos sentimos en el derecho y en el deber de trabajar en esos tres sentidos. Gabriela, te quiero preguntar algo más antes de que terminemos, porque es algo que creo que sensibiliza mucho y que es un tema que es bien, de las cuales se debería poder actuar rápido y ya, porque también la magnitud de la cantidad de gente es más pequeña. Y me refiero a los niños y niñas que viven en cárceles, digamos que eso en Uruguay Totalmente. existe. Danos un pantallazo un poco de esa situación, de cuántos son, de qué situaciones y qué se puede hacer para pasar a un umbral mínimo de terminar con esta locura de que haya niños y niñas en Uruguay que viven dentro de una cárcel.
Están presos. A mí me pasa que Literalmente están presos. sí, no tengo mucho para agregar porque no conozco de esa realidad. Pero bueno, básicamente si yo fui papá hace muy poco, tengo un bebé chiquito y no me lo puedo figurar Imaginar. en mi cabeza que haya bebés, niños chiquitos que viven dentro de una cárcel, que están presos. Exacto, exacto. Bueno, y es triste, pero es una realidad. Y que en nuestro país no podamos resolver de mejor manera cómo viven, que es un número dinámico, obviamente, pero Sí. son 70 y poquitos Más niños. o menos, porque 70 no Total. son tantos, es una Exacto, locura. no son tantos. Que no podamos resolver esa situación es tremendo. Y bueno, y ahí yo creo que va a haber que trabajar mucho con la legislación que hay, cuáles son todas aquellas mujeres que pueden acceder a medidas alternativas. No, pero claro, a eso. medidas no privativas, Claro. porque en realidad, porque también uno a veces tiene miedo de que quien nos escucha entienda que en realidad hay que sacar a los niños y que las madres queden presas y que ese niño de meses, Sí, vaya como al tu INAO hijo, o lo que sea. o de 2 años, vaya al INAO o se tenga que quedar con una abuela, porque en realidad ese niño tiene que vivir con su madre, Claro. ¿no? Antes de los 4 años. Ese es el tema, que las funcionarias, cuando preguntaba por esto, las funcionarias te explican, es como, bueno, las circunstancias en las que están estos niños, separarlo de la madre es peor. Y claro, yo pensaba, lo que pasa es que, no pueden estar presas madres con hijos tan chicos, o sea, y es esta la idea de que hay que romper, de que todo delito tiene que tener como respuesta a la cárcel. Y esa era la pregunta que yo te quería hacer, que no te quiero robar de que respondas en la anterior, pero yo me debato todo el tiempo en mi cabeza cómo convencer respecto de ese punto que para mí es el crucial, y a veces me pierdo en cosas como en los países donde el sistema penitenciario funciona y todo el sistema penal funciona, la cárcel no es la primera respuesta. Exacto. O sea, es un tema empírico, no funciona así. ¿Por qué? Porque la superpobladas te sale carísimo y la gente no se rehabilita. Entonces, la primera respuesta siempre es otra, y más cuando estamos hablando de madres con hijos chicos. O sea, no puede ser que la única respuesta que tengamos sea que Cuando vayan se presas. cambió el Código del Proceso Penal, Ujú. la lógica era esa, la cárcel es el último recurso, tanto para las etapas de prisiones preventivas, cuando la persona todavía no se demostró que cometió el delito, Claro. como para muchas situaciones. Paulatinamente eso fue cambiando y hoy es al revés, es la excepción que no vaya a la cárcel. Aunque también tenemos 10.000 medidas no privativas, que no quiere decir que no sean 10.000 personas, porque puede haber una Porque persona más de que una, tenga claro. Claro. más de una. O sea que tampoco es poco el número de hay personas. gente. Sí. Sí. Pero una madre que tiene un hijo de 2, 3 años y Luke mediante que el delito que cometió fue por hacer de mula para entrar 30 gramos de marihuana a una cárcel y hoy está penada con 4 años de cárcel, bueno, no puede suceder. Eso es el castigo sobre el castigo por ser pobre, por ser madre, por ser mujer. Son todos niños que están con mujeres, ¿no? No hay casos de niños Sí, presos sí, con todos hombres. que están con mujeres. No. Entonces, evidentemente, hay que pensar en medidas privativas que no pasan por la cárcel, la prisión domiciliaria, porque la prisión domiciliaria sigue dejando a la persona sin la posibilidad de llevar al niño al CAIF, Sí, sí. a la policlínica, etcétera. Y asegurar un ingreso aparte, ¿no? Y asegurar un ingreso, exactamente. Entonces, nosotros aspiramos a que realmente sea una medida que se puedan generar ciertas prioridades, porque si bien el niño tiene derecho a educación, pero por ejemplo, y ayer lo hablábamos, no siempre está la posibilidad de que pueda ir al CAIF desde que comienza el año o desde que tiene la necesidad de ir, porque hay toda una cantidad de otras cuestiones asociadas a la falta de personal, Claro. a la falta de móviles, que hacen inviable que de Los niños repente rehendes. se lleven a 4 niños a 4 centros diferentes. Entonces, esas son cuestiones que sin duda tienen que cambiar, pero tienen que ir de la mano con esta cuestión que decíamos. Y lo último que pongo, Dale. lo otro que el Por Código favor. del Proceso Penal cambió y que hace a esta situación tremenda que tenemos de hacinamiento y de explosión de la cárcel, es que al poco tiempo que se aprobó el CPP, el Código del Proceso Penal, se dejó de lado la suspensión condicional de la pena. Ujú. ¿Que eso qué significa? Que la persona, bueno, si en realidad se compromete a hacer una serie de medidas que pueden pasar, desde ir hasta diariamente igual a firmar una comisaría o hacer cierto tipo de trabajos reparatorios, hasta otro montón de cosas, y cumple con todo eso, porque la pena sería de 5 años, durante esos 5 años cumple con eso, bueno, entonces esa pena se da por cumplida y ese antecedente es quitado. Claro.
¿ah? Eso dejó de suceder y eso fue parte de lo que te lo dicen los abogados de la enorme inflación de las cárceles. Entonces, si habrá cosas para repensar desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque que haga que como sociedad sanemos, porque nadie es ingenuo, ¿no? Sabemos que la cuestión del delito viene siendo cada vez más complejo en nuestro país. Acá están, como en la región, están incidiendo un montón de factores, pero la cárcel lo que está haciendo es que en realidad quienes están haciendo ciertas cosas están ganándole a la sociedad sana, a una cantidad de jóvenes que después es muy difícil volver a rescatar y volverlos a encantar con el deseo y con la esperanza, con un trabajo de 20, 25 mil pesos, porque del otro lado le están ofreciendo cosas mucho más. Gabriela, está buenísimo también esto último de lo que decís, de que hay muchos temas que requieren reforma, profunda, discusión parlamentaria, pero hay muchos otros que son de gestión. Y son cuestiones que las puede resolver un gobierno, el Poder Ejecutivo, quienes están a cargo de la toma de decisiones. Nos hemos quedado sin tiempo, hemos conversado muchísimo, nos darían ganas de conversar mucho más rato contigo. Está toda la cuestión de género que no hemos tratado, y sé que en los comentarios va a aparecer, me van a decir, porque es diferente la situación de las mujeres privadas de libertad y cómo siempre son las mujeres las que cuidan dentro fuera de la casa. Ya sé, no se enojen, ya está, no quedó pero fuera. Y los que van a visitar. Pero estuvo subyacente, ¿no? Porque dijimos que somos más mujeres, que pasamos por cierto tipo de... Pero lo tengo que decir porque conozco a mi audiencia, sé que se enojan, Pero nada, también de otro lado, decirles que es un tema muy importante y que sin duda va a haber oportunidad de volver a hablar de todas estas cosas. Así que, primero que nada, eso, Gabriela, agradecerte mucho por el tiempo, a también hacer extensivo el saludo a tus compañeras, a la organización, y bueno, y a seguir visibilizando esto y siempre que podamos dar un espacio para conversar de estos temas, más que encantado. Así que gracias. Un placer, gracias a ustedes, la verdad que fue un espacio bien interesante. Y si me dejas pasar un chivito final, el lunes próximo hacemos un plenario abierto en Delta del Tigre, en Ciudad del Plata, en la sede, lunes 24 a las 17 horas, en el local de Rebeldía Organizada, en Delta del Tigre, en Avenida Malecón, a media cuadra de la plaza pública. Así que, sobre todo los familiares que viven en el entorno de la zona, más que bienvenidos que se acerquen. Qué bueno, ojalá que se acerque. Victoria, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Viste? Bárbaro. Te recibí con un tema que te iba a gustar también. Sí, Estuve bien, no te puse a hablar de la ley de deporte, no sé qué. Sí, claro, por favor, papelón. Bueno. Papelón, no, pero un placer escucharla a ella. Bueno, siempre que aparece yo la sigo porque me parece muy sabia, muy elocuente en todo lo que cuenta. Así que bueno, volvé, Victoria, también. La gente espera del otro lado que sigamos colaborando en este podcast La Cosa del otro lado. Fermín, muchas gracias por la paciencia, quiero irse a ver Uruguay y le hemos tomado mucho tiempo. Contarles que Legítima Defensa sale por Caras y Caretas TV hoy también, después del partido Uruguay, no enseguida de ahora, sino que un poco más tarde, 22:30, ¿no? 22:30 va a estar Legítima Defensa. Así que sigan ahí prendidos y decirles a todos, a todas, muchas gracias por haber estado. En particular, les quiero mandar un saludo muy grande y un beso enorme a Julia en casa, que se está sintiendo un poquito mal, pero bueno, ya va a pasar. Así que nada, eso. Gracias por haber estado del otro lado. Les mando un fuerte abrazo y nos reencontramos para seguir viendo cómo viene la cosa.